La mesa del miércoles, el ombligo de la semana, y ya estamos aquí con don Arturo Cano Alcal. Saludo con gusto, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Julio, muy buenas tardes. Teresa, Federico, qué gusto verlos por aquí como cada miércoles, y muchas gracias a las personas que nos acompañan y que ponen su dedito arriba, aunque no estén jugando pádel. Órale, Arturo, gracias. Federico Bonazo, ¿cómo estás, Federico? Bien, Julio, querido, me da mucho gusto saludarte. Después de un domingo muy lindo, Muy astillero ahí en intensos. la fila del Zócalo. Arturo también, un gran abrazo. A Tere también, que tiene que contarnos sus anécdotas deportivas, si quiere. Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, buenas tardes, ¿cómo estás, Tere? Bien, bien, llegando a toda brisa, porque yo los miércoles cuando puedo y la universidad me lo permite, juego pádel, justo los jueves de 12 a 1. Entonces, ahorita en el chat interno les mandaba un pequeño videíto que decía, pásenme lista, pónganme asistencia, por favor, en la mesa ahorita. Hola, bien, hola Julio, hola Arturo, hola Federico. Oye, está de supermoda eso del pádel, que me enteré que es un deporte creado por un mexicano, y hace algunos meses o semanas, platicando con un amigo arquitecto, me decía que se han multiplicado los espacios, que son inversiones seguras crear canchas de pádel porque anda de supermoda. Pues, ¿qué tiene de especial, Teresa? Mira, es un deporte muy divertido porque muy rápidamente eres relativamente competente, que no pasa con muchos deportes de raqueta, ¿no? O sea, si yo quisiera a mi edad aprender a jugar tenis, pues me quedaría en principiantes para siempre, jamás en la vida. Entonces es un deporte muy, muy dócil, entonces es como muy amable para con los cuerpos porque es muy jugable. Pero además de que se puso muy de moda, sí es también cierto que se puso muy de moda en una capa poblacional, híjole, muy feita, la verdad, porque es un deporte caro, es muy difícil encontrar un espacio relativamente accesible. Acá en Coyoacán hay un deportivo público que puso una cancha de pádel y entonces ahí todo el mundo nos la disputamos, pero en general es un deporte que ha capturado la atención de las clases medias más aspiracionales. Entonces no es un ambiente muy bonito, la verdad. Yo voy así, llego, no hablo con nadie, juego y me voy. Pero es muy divertido, es muy, muy divertido y reitero, es como muy amable, se aprende rápido y te diviertes muy rápido. Bien, Teresa, gracias. Arturo Cano, ¿tú qué deporte practicaste que no sea la danza? Porque aquí, entre nos, y lo habrán visto Federico y Teresa, en las fiestas anuales que hacemos, raspas el suelo y te mueves ahí como todo un campeón. ¿Pero algún deporte, Arturo? No, pues, aparte de la bailada, solo caminar, Julio. Caminar y caminar. Algún tiempo natación, ¿no? Pero luego hay que darse, para ese deporte, pues hay que darse tiempo de inscribirse en un lugar, de tener un horario, entonces se complica más a veces. Entonces lo que habitualmente hace uno, pues es meterle duro a la caminada. Oye, ¿y por qué eres tan buenillo para bailar? Platícanos. Pues ya te había contado alguna vez que bailando con una amiga hace ya muchos años, pues yo estaba seguramente muy entusiasmado y esta persona me dijo, ¿te gusta mucho bailar? Yo le dije, sí, pues ¿por qué no aprendes? Entonces, bueno, fue un reto personal. A cumplir. Sí, ahora, por cierto, estoy tomando clases de danzón como corresponde a mi edad y a mi condición, ¿no? Ya. ¿Y cómo te vas a vestir? ¿Sombrerito y toda la cosa o qué? Pues sí, me faltan los zapatos, ¿no? Que hay unos zapatos sensacionales que uno puede ver, pues en el Salón Los Ángeles, acá hablando de la Ciudad de México, o pues en la Plaza de la Ciudadela, que todos los fines de semana concentra ahí a muchos bailadores de muy diversos ritmos. Yo creo que ahí predominan la cumbia y algunos otros ritmos guapachosos, pero también hay muchos danzoneros que acuden ahí a tomar clases y aprender a contar, que es una de las grandes dificultades del danzón. Federico Bonazo, ¿tú algún deporte aparte de lo musical? Sí, cómo no. Primero, una profunda envidia por aquellos que bailan bien. Sí, ¿tú eres malísimo para bailar o qué? Muy malo. Una de mis peores situaciones, o varias de mis peores situaciones en la vida, se han dado en situaciones de baile frustrado. De hecho, tengo una anécdota en mi novelita, El Regreso, el Diario Negro de Buenos Aires,
donde el protagonista es humillado en un salón cubano de baile en Buenos Aires. Pero bueno, es un trauma que tengo. Tengo varios, pero soy muy futbolero. Me encanta el fútbol. Me extraño mucho. Hace mucho que no juego al fútbol ya. Con la pandemia se murió mi equipo que tenía ahí en el Ajusco. Y, ¿Qué posición jugabas? volante creativo. Eso, era Como no literario. podía ser de otra manera. De 8, como se dice. Creativo. Exacto, sí. Delantero o digamos, medio derecho. Es una posición que me gustaba mucho, medio derecho. ¿Y dejaste de jugar ya? ¿Sabes qué? Que tengo, como todos los que pasamos muchas horas sentados, tengo un problema en la columna que ha ido mejorando, pero que me alejó de la posibilidad de deportes así de contacto, como el fútbol. O sea, el fútbol es choque, ¿no? Y ya la edad también pesa. Pero voy a volver, quiero volver. No sería mal destino morir en una cancha de fútbol. Pero Bueno. no, es un disfrute. El fútbol es un disfrute para mí. Volante creativo, Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué tan creativa eres tú? No hablo de tus clases, no hablo de tus escritos. ¿Tienes otra expresión que sea creativa? Fíjate que yo soy la cuarta y única mujer de la primera como camada de hermanos. Después tengo 3 hermanas, pero en mi familia son 3 varones y luego yo, y luego 3 hermanas. Y de mis 3 hermanos mayores, todos son muy, muy, muy talentosos dibujando, pero no así como en la medianía, son verdaderamente muy talentosos. Y yo no, yo salí como mala para eso. Pero después devine mamá, y siendo mamá, en algún momento dije, ay, voy a intentar algún día hacer un hot cakes como los que hacen en Coyoacán, así con dibujito. Y lo intenté, y de pronto, para sorpresa de toda mi familia, que todavía no entiende cómo esto es posible, dibujo bien solo en un sartén en hot cakes. Luego les mando una foto para que vean. Pero he hecho así desde personajes de niños variados, varios y variados, hasta de pronto ya me aventaba una Rosa Luxemburg, un Gramsci, un Carlos Marx. Algún día hicimos en un 8M. En hot cake. Ajá, un feto ingeniero. Ahorita se los voy a mandar a Alex para presumirles. Algún día hicimos un feto ingeniero. Y entonces, la verdad es que creo que soy más creativa de lo que después mis habilidades manuales y psicomotrices finas me permiten expresar. Pero encontré en el arte de los hot cakes de figuritas un campo muy promisorio. ¿Y con qué? ¿Con una duya haces las No, líneas? con un cuchillito. Ahorita, durante la mesa les mando unas fotitos para presumir. Ya no lo hago porque ya no tengo niños a los que eso les causa ilusión, así que si tienen nietos, sobrinos, que prestarme, que algún día hagamos un desayuno y yo pueda expresar mi arte y mi creatividad, con gusto se los acepto. Yo quiero un Carlos Marx hecho por ti en hot cake. Sí. Imagínate, Federico, Carlos Marx en hot cake. Es toda una expresión, un manifiesto culinario. Hot cakeeros del mundo, unidos. Exacto. Más o menos. Arturo Cano, vamos entrando en materia antes de que aquí nos... ¿Ya nos dijeron que no hay noticias o qué? Sí, que van a decir que estamos aquí eludiendo nuestra obligación. Arturo Cano, ¿cómo ves el asunto del PAN? Que bueno, creo que está que ni mandado para que lo vayamos analizando. Relanzamiento, logo, lema. ¿Qué opina don Arturo Cano? Bueno, yo creo que están muy... que sus estudios de opinión, porque ahora todas las dirigencias partidistas, y eso no es exclusivo del PAN, pues se guían por encuestas que hacen, por grupos de enfoque, y seguramente por ahí Jorge Romero, que tenía la estatura para ser dirigente local del PAN en la Benito Juárez, pero que pues difícilmente podría hablarse de esa misma estatura para estar al frente de un partido nacional, pues deben haber encontrado que ese es un hueco que no está lleno y que es un hueco atractivo para ciertas franjas de la población, y entonces están planteando este corrimiento más a la derecha, con este lema que evoca el fascismo italiano, que evoca, pues ya se ha dicho mucho, ¿no? A los pares panistas de Vox y Milei, en fin, pues este movimiento
global apadrinado, o que tiene como máximo exponente o guía al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Seguramente eso encontró el PAN en sus encuestas y por eso este corrimiento a la izquierda, este desafortunado cambio de logotipo. Por ahí el fin de semana me di una vuelta a ese evento de relanzamiento del PAN y lo que vi, aparte de estas camisetas con este lema de patria, familia, libertad, pues fue lo que hemos visto siempre en las movilizaciones del PRI últimamente, lamentablemente, por desgracia, también en las de Morena, pues el reparto de camisetas, de sombrillas, de gorras, una aportación de los panistas es que ahora ya no ponen completo el nombre del diputado o alcalde que apoya o moviliza tal o cual contingente, sino simplemente las iniciales. Por ejemplo, había el símbolo de numeral, de hashtag con LM, ¿no? Y cuando me acerqué a preguntarle a una señora, oye, ¿eso del M qué es? Luis Mendoza, el alcalde de Benito Juárez. Y entonces había incluso hasta mantas que decían LM y luego abajo otras 4 siglas, ¿no? RSG, JK, no sé qué, en fin. Esa es la aportación para que se supiera a quién pertenecía cada uno de los contingentes. Ese espacio de la ultraderecha, pues primero va contra un enemigo inventado, contra esta idea de la dictadura comunista de Morena, pues que solamente existe en la imaginación de ellos. Y por otro lado, pues es un espacio muy disputado por distintas expresiones, desde el adinerado Ricardo Salinas Pliego, que ya ha refrendado sus intenciones de contender. Ha de pensar que está chamaco para eso, ¿no? Porque pues si Trump tiene 79 años, él acaba de cumplir 70, pues para 2030 estará apenas en edad de la contienda. Expresiones como la de Eduardo Verástegui, o también inusitadamente algunas dentro de, o no tan inusitadamente, algunas dentro de Morena, como lo que fuera el Partido de Encuentro Social o la Iglesia Luz del Mundo, que estarían más conectados con estas líneas de patria, familia, libertad, que con el propio ideario de Morena. Y bueno, hasta el yerno de la profesora Elbester Gordillo anda promoviendo una organización, Movimiento Único de no sé qué, pero con las siglas de MURO, que nos refieren al movimiento unificador. De renovación orientadora, o algo así. De renovadora orientación, se llamaba así, que era un grupo de ultraderecha con base en Puebla, que se dedicaba incluso a asesinar a personas o a dirigentes de la izquierda en la Universidad de Puebla en los años 70. Bueno, entonces parece que están disputando este espacio y que pues han pues pensado que esta nueva imagen y este lema les va a dar lo que han perdido en las urnas. En 2017 el PAN tenía 11 gubernaturas, ahora tiene solamente 4. Claro. Bien, Arturo. Antes de que sigamos con estas sesudas disertaciones, déjenme poner a la vista lo que nuestro compañero Sebastián Enríquez dice: listas las obras de arte. Aquí están ya. Mira. ¿Quién es bueno, esto es algo serio, ¿eh? Bob Esponja. Bob Esponja. Calzón mi compañero. Calzón Mafalda. Bolek y Lolek, no sé si los recuerdan. Claro. Goku. No sé si tienes talento para dibujar. El feto ingeniero. Ándale. Un AMLito, ¿cómo no? Calvin y Hobbes. Rosa Luxemburg. Bravo. Ese es Max Stirner. Era ahí un anarco de la época de Marx y Engels. El buen Marx. Ese no me quedó muy bien, me quedó medio cejijunto, pero bueno, era mucha barba. Se entiende, se entiende. Y nuestro Benito Juárez, ¿cómo no?
Bueno, pues ahí están. Aquí ya propusieron que para la próxima fil del Zócalo pongas ahí un puesto Dale un y que puesto. puedas estar ahí dándole a todo ello. Muy bien, Teresa. Gracias. Federico, ¿qué te sugiere el lema Patria, Libertad, Familia? ¿Qué pensar de esta irrupción con tintes de buscar un crecimiento de la ultraderecha en México a partir del PAN, Federico? Se molestó Verástegui de que le quitaran sus valores, ¿no? Sí, sí, sí. Esa molestia nos puede indicar que no están tan cohesionados como pensamos, que hay todavía un PAN que ocupa un espacio político que no está del todo subordinado al nuevo mandato ultraconservador mundial, ¿no? Un PAN que está coqueteando por ahora con varias opciones más para radicalizarse, pero que todavía quiere recuperar ciertos valores que históricamente se autoatribuye el PAN, como por ejemplo el haber nacido para defender la democracia, que en realidad sabemos que hay bastante trampa narrativa en esa declaración del PAN cuando habla de sí mismo a la hora de que fue fundado por Gómez Morín, por ejemplo, ¿no? Así ves declaraciones como la de la presidenta del PAN en la Ciudad de México, que expresan la confusión identitaria que tiene el PAN. Se han desprendido de un PRI que, bueno, es un lastre absoluto, de un Alito que no para de hacer el ridículo, que ha llevado a la destrucción de lo que otrora fue el gran partido hegemónico en México. Creo que esa es una maniobra que le conviene al PAN actual, pero no logran definir su identidad. No se sabe si están con la ultraderecha del Patria, Libertad, Familia, o si están, porque hablan de que no respeto al matrimonio igualitario, por ejemplo, dice esta mujer. Eso no impide que algunos otros dirigentes del PAN quieran correr de la marcha donde se renueva el escudo y en teoría el partido a una persona de identidad homosexual que se estaba manifestando, lo decimos con mucho respeto, creo yo, me animo a decir de manera, estaba en el grupo equivocado para manifestar esa identidad, pero bueno, adelante, él lo hizo y lo quisieron correr y bajar la bandera, lo cual probaría la hipótesis mía de que ese hombre estaba equivocado allí. Pero a la vez, no, es un espectro, es un PAN que no se sabe si es progresista, si es de ultraderecha, si es demócrata cristiano, imitando lo que habíamos visto ahora en últimas horas el domingo pasado en Bolivia, con Paz. Es un PAN completamente desdibujado desde el punto de vista identitario. Por más que renueven el logo 60 veces, no están ofreciendo una nueva cara de verdad, y mucho menos si los apoyan los viejos carcamanes de siempre, si ahí está Fernández de Ceballos, si ahí está esa dirigencia que ni siquiera permite que lo menos malo del PAN, como Demián Cepeda, tenga una postura protagónica. Debería ser Cepeda, a mi modo de ver, el que podría encabezar cierta renovación de ese instituto político. Para nada. El marquismo, sea lo que esto signifique, porque Marco Cortés como impronta política en México es así, pequeñín, pequeñín, pero bueno, Jorge Romero vendría del marquismo. Entonces esa cúpula que ahora abre la afiliación panista a quien quiera, se pueden afiliar perros, gatos, todo el que quiera se puede afiliar ahora al PAN, sin embargo sigue controlando el instituto político. Un Jorge Romero tratado por Calderón, por Felipe Calderón como corrupto. Sí. No hay que olvidarlo. No hay que olvidar que esas internas que salieron a la luz y que hablan de un PAN muy dividido. ¿A quién le hace el caso el PAN? ¿A Agustín Laje y a Cayetana Álvarez, que vienen a México a regañarlos porque son una derecha buena ondita? ¿A la agenda woke del matrimonio igualitario? ¿Qué PAN es este? Es un PAN completamente desabrido, que no se ve de qué manera va a poder, si sigue así, se lo va a comer Movimiento Ciudadano. En el futuro, ya ante las circunstancias electorales concretas, veremos cómo vuelve a generar sus alianzas. Por ahora es un reciclaje de marketing de lo mismo de siempre, pienso yo. Gracias, Federico. Teresa, ¿qué opinas de este tema? El PAN, su logotipo, su lema, sus personajes, su proyecto o no proyecto. ¿Cómo lo ves, Teresa? Creo que por aquí y por allá ya se está aventurando la hipótesis, y el propio video hecho con inteligencia artificial así lo sugiere, de que la apuesta sería como regresar a los orígenes, ¿no? O sea, como una especie como de recordar ese origen cristero de derecha que respondía al proyecto posrevolucionario,
Entonces, si por ahí va la cosa, es decir, hay como una vuelta al pasado o bien una apuesta a futuro. La vuelta al pasado sería regresar a los orígenes del PAN como opción nacional popular, representado en aquella época por Cárdenas y hoy día por el gobierno de la 4T, o bien una apuesta al futuro que ve más de cara a las ultraderechas que se están asentando en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, si la vuelta es al pasado, creo que es una apuesta muy arriesgada porque como que no saben ver que el PAN en realidad, bueno, a ese PAN que se fundó en el 39 le costó solo 50 años ir acumulando fuerzas como propuesta conservadora ante la impronta de lo nacional popular, le tomó solo 50 años llegar a una gobernatura, Baja California, ¿no? Entonces, si es esa apuesta de regreso al pasado, pues parecería que están muy dispuestos al largo aliento, a la lentísima acumulación de fuerzas y son tan adictos al erario y al ejercicio corrupto del poder que no creo que le estén apostando a un proyecto de nación que rompa con lo nacional popular de largo aliento y que estén dispuestos a esperarse 50 años. Y si es una apuesta a futuro, como acá ya bien lo dijeron mis compañeros, es una apuesta que en realidad tiene varios postores, ¿no? Es decir, a esa derecha internacional, ultraderecha internacional, le están coqueteando no solo el PAN, no solo le empieza ahora a coquetear el PAN de manera además ideológicamente muy poco clara como para los gustos de esta nueva ultraderecha que no les van a conceder que tengan una sección woke, ¿no? Pero además muy competida, ¿no? Muy competida, no solo por la opción mil veces, comillas, ciudadana de Salinas Pliego, sino también por otras expresiones de ultraderecha en el país, algunas de las cuales incluso están infiltradas en el gobierno de Morena por la vida, por ejemplo, de algunos movimientos evangélicos. Entonces, creo que si es volcada al pasado, es muy largoplacista y no los veo con esa paciencia porque son adictos al erario, y si es futurista, pues está muy disputada y les hace falta mucha claridad ideológica que necesitan como credencial para pasar ante la derecha internacional. Y termino diciendo que además me parece que estas reorganizaciones no han sabido entender que la rearticulación y reagrupación de fuerzas de la oposición o de la derecha tendría que estarse pensando post 4T. Es decir, si una de las cosas más claras de lo que ha sucedido en este país tiene que ver con la deselitización del oficio de la política, por mucho que algunos de Morena y del bloque gobernante no lo entiendan, pero que el sello ha sido ese y que se logró exitosamente deselitizar, hacer que la frivolidad, la ostentación, el lujo, lo suntuoso sea mal visto, pues ¿cómo se conciben esta bola de blanquitos, burguesitos, güeritos, uno más fresa que el otro, que ven con desprecio incluso expresiones internas como Xóchitl Gálvez, cómo se asumen como con alguna posibilidad de capturar alguna opinión cuando es una posición muy deslegitimada en el debate público. Entonces, yo sinceramente lo veo, como lo decíamos el domingo en la FIL, felizmente con muy pocas posibilidades de asentarse en el mediano, en el corto, en el mediano y también en un respetable largo plazo. Gracias. Arturo, hace unos minutos entrevistaba a la académica Celeste Tosolini, que es profesora en el CIDE, y entre otras cosas decía que la ultraderecha suele estar a la caza de los descontentos no atendidos, es decir, la oposición en general, esa es su función finalmente, estar tratando de captar esos descontentos y generar una reacción electoral en contra o para mejorarlos o superarlos. Y decía que con una visión muy clara de los logros de la 4T, los logros, los alcances, la condición diferente en un contexto mundial y sobre todo latinoamericana que sucede en México, decía que veía tres temas: la corrupción, es decir, que seguía habiendo actos de corrupción preocupantes, la inseguridad y el tema de la salud. Arturo, ¿ves condiciones para que pueda prender una candidatura de ultraderecha justamente aprovechando las demandas desatendidas que pudiera haber, a pesar de que en otros ramos haya pues una buena presencia y una mejoría, pero de todos modos, con todo esto, ¿crees que pudiera prender la ultraderecha en México, Arturo? Bueno, yo creo que sí puede prender la ultraderecha en México. No sé si buscando su base social en estos temas
no atendidos o atendidos de manera deficiente por la 4T. La veo más presente en la agenda que conecta a estos políticos ávidos de recuperar votos o de ganar votos con los sectores más atrasados o más pro vida, por decirlo de alguna forma, tanto de la Iglesia Católica como de las evangélicas. Cada año se celebra en la Ciudad de México y en distintas ciudades una marcha llamada Pro Vida, que silenciosamente se organiza a lo largo de meses y que se expresa con mayor o menor intensidad según la agenda del momento. Han marchado, por ejemplo, en Reforma, ¿no? Y entonces cuando uno ve las mantas de estos marchistas, pues todas las firmas abajo son parroquia fulanita de Ocotlán, Jalisco, parroquia perenganita de San José de Guanajuato, etcétera, etcétera. Pues esta derecha que sigue muy presente en ciertas zonas del país puede también tener su desarrollo en iglesias evangélicas, en otras regiones donde no hay esta iglesia católica con expresiones tan conservadoras. Hubo una revisión con lupa de los asistentes al relanzamiento del PAN, desde Morena, por ejemplo, los revisaron acusosamente y los perfiles para decirnos que son los impresentables de siempre y que no hay realmente ninguna nueva propuesta en acción nacional, que simplemente se trata de un cambio mercadotécnico. O sea, el PAN cambia a Pepsi, como decía un anuncio comercial de hace muchos años. Ojalá Morena hubiese tenido la misma acuciosidad para revisar sus listas de candidatos. No estaría en problemas de cada tanto tener que salir a decirse, no, pues este no es nuestro afiliado, es del Verde, o sí lo vamos a analizar y lo vamos a expulsar, en fin. Parece que no hubo ese mismo cuidado, y tan no lo hubo que Morena ha creado un órgano específico ahora para revisar las intenciones sobre todo de ciertas figuras políticas que vienen de otros partidos, de sumarse a su movimiento. Yo creo que cuando vemos encuestas como la actitud de la población frente al fenómeno migratorio, la actitud frente al tema del aborto, pues ahí vemos una base social que es la que está llamando al PAN pues a correrse ese lado. Quizá también porque los panistas se estén mirando en el espejo español y vean cómo Vox pues, realmente surgió y se fortaleció porque había sectores que veían demasiado tibio al Partido Popular, al PP, ¿no? Entonces, por eso aquí algunos dirigentes de esas expresiones de ultraderecha llaman, igual que España y otros países, derechita cobarde al Partido de Acción Nacional, porque no se atreve a enfrentar lo que ellos llaman el gran enemigo de la agenda woke, los objetivos del milenio, en fin, todos esos enemigos que se inventan. Bien, gracias, Arturo. Federico, aunque sé que es un tema del que a lo mejor no estás suficientemente enterado, pero por favor platícanos, ¿qué debemos de ver nosotros en este momento, Salinas Pliego, PAN, logo, lema, respecto a un punto de referencia como es Javier Milei? ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Qué debemos de ver en este momento, sobre todo de cara a las elecciones del próximo domingo, en los cuales pues todo apunta a que será un fracaso, un nuevo fracaso de esta corriente tan involucrada en asuntos de narcotráfico, de corrupción, coimas les dicen allá, el episodio de las criptomonedas Libra y el 3% de porcentaje que se ha documentado, incluso grabado, con grabación, del 3% que pedía Karina Milei, la hermana del presidente, por asignación de contratos en temas de discapacidad. En fin, ¿qué ver y qué aprender, Federico? Yo creo que Salinas Pliego, si tuviera alguna habilidad política, en vez de seguir copiando, calcando el speech que a Milei le trajo resultados
evidentes, debería estar asimilando cómo se ha desmoronado ese relato de Milei. Un Milei que hablaba de que había que acabar con una casta porque todos los negocios pasaban por las manos porosas, decía Milei, de los políticos, ¿no? Entonces que había que acabar con la casta política, cuando vemos que las manos más porosas en este momento son las de Karina Milei, que forma parte del gobierno también. Es decir, Milei está rodeado de actos de corrupción. Su principal candidato, que se tuvo que bajar de la lista, José Luis Espert, ahora las elecciones intermedias por la provincia de Buenos Aires como diputado, era la cabeza de lista. Se tuvo que bajar por sus contactos probados y confesos con el narco Fred Machado, que está detenido en la Argentina con pedido de extradición a Estados Unidos. Esto ha tocado ya a Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad de la Argentina, que es una sádica confesa y declarada, que también está rozada por el patrocinio a su campaña de dineros non santos, que podrían venir, esto hay que comprobarlo, pero los indicios son bastante claros, que podrían venir también de la delincuencia organizada. Es decir, está rodeado de corrupción, está rodeado, hay de videos que prueban que ha sido un farsante, que ha hecho exactamente lo contrario que había dicho que iba a hacer. Él decía que endeudarse o volver a pedir fondos al FMI era una condena para las generaciones futuras. Está lleno de videos de un Milei que conquistó a parte del electorado con este speech y que hoy está besándole la mano a Trump para que le llegue más dinero, por favor. Que ahora vemos que este préstamo que Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, le ha ofrecido a la Argentina, que rondaría, porque no se ha concretado, entre los 20.000 y los 40.000 millones de dólares. Y uno decía, qué buena onda que es Scott Bessent, ¿por qué le estará dando el dinero? Bueno, ahora parece ser unas últimas investigaciones que hay interés en el uranio en la Argentina. Es decir, siempre están detrás, por supuesto, porque no son tontos, de algún recurso, de algún interés para el imperio. Y Milei lo quiere vender como que no, que es altruismo puro de Trump. Ahora, si Salinas Pliego no logra leer que ese tipo de speech, que además está basado en el racismo y en una serie de declaraciones espantosas, ¿no? Antifeministas, que en eso Salinas Pliego es un patán consagrado, es un tipo que solo con recordar lo que le dijo a Citlali Hernández podemos entender muy bien qué macho acomplejado es Salinas Pliego. Ahora, si en una Argentina que tiene una matriz social protofascista, donde hay un racismo acendrado en sectores amplios de la población que llamaban y siguen llamando cabecitas negras a las clases marginadas o de origen indígena en la propia Argentina, sobre todo los peronistas, ¿no? Si él no sabe leer que en México instalar ese tipo de speech puede repercutir en 10, 15 fascistas o en 10, 15 protofascistas mexicanos o racistas, pero que no va a poder prender nunca en el electorado. Entonces tendría que aprender Salinas Pliego del fracaso de ese discurso de parte de Milei, fracaso que, ojo, en las próximas elecciones del domingo yo creo que va a perder numéricamente Milei, pero acaso pueda alcanzar un poquito más de escaños en el Congreso de los que tiene ahora, porque hay que recordar que su fuerza política no tenía representación en el Congreso casi, cuando él conquistó como figura única el poder político y la presidencia. Aún perdiendo Milei, puede crecer un poquito su fuerza política dentro del Congreso, que es una de las paradojas de nuestros sistemas democráticos. Yo no veo, aquí lo dijo para no extenderme, me fascina, como muy bien tú ironizabas en la exposición de tu pregunta, Julio, este tema. No veo cómo va a cundir ese discurso de esa ultraderecha racista, la de Vox, la de Bolsonaro, la de Trump, la de Milei, en México. Creo que hay muchísimas razones culturales por las cuales la derecha tendría que cambiar el rumbo aquí. Bien, el rumbo Federico. discursivo, quiero decir, ¿no? Discursivo. Bien, Federico, gracias. Teresa, ¿qué elementos ves en el discurso de ese crecimiento de ultraderecha, bien o mal, aunque sus expresiones son entre soeces intrascendentes en apariencia, pero el discurso de Salinas o las palabras de Salinas Pliego en su onomástico, en su cumpleaños, casi diría el discurso político de Televisión Azteca, que tiene ya un posicionamiento muy claro?
el discurso de Eduardo Verástegui. ¿Qué elementos encuentras en ese discurso de la ultraderecha y sus expresiones en México, Teresa? Fíjate, Julio, ayer en un seminario coordinado por Marta Lamas en la UNAM sobre modernidad, un colega, Benjamín Arditi, nos llamaba la atención acerca de que deberíamos como dejar de conformarnos con la asociación que hacemos entre derecha y conservadurismo. Porque nos decía, estas derechas que estamos viendo ascender en el mundo no están apostándole a conservar un estado de cosas previo a los gobiernos progresistas, es decir, ni siquiera se están retrotrayendo ni al consenso neoliberal y mucho menos al modelo de estado de benefactor, porque justo es lo que quieren superar, sino que son derechas claramente reaccionarias que están apostándole a un futuro cuyas bases hay que asentar, es decir, extrañamente son una especie rara de derechas revolucionarias en el sentido de que quieren revolucionar el estado de cosas existentes, pero no con un horizonte utópico, sino con un horizonte distópico, ¿no? Es decir, quieren encaminarnos hacia una distopía que genere jerarquías sociales que el propio sistema ya había como más o menos anestesiado, ¿no? Una fuerte idea de supremacismo racial, una fuerte idea de supremacismo de los varones, patriarcal, es decir, son unas derechas que le apuestan a un futuro verdaderamente distópico. ¿En qué caldo de cultivo estas derechas pueden sembrar su semilla y esta semilla puede florecer? Lo he dicho muchas veces en muchos espacios. Uno tiene que ver con la actuación perversa de los grandes magnates de las redes sociales, estos tecnofeudales. Una de las cosas que han hecho es incidir en el empobrecimiento del debate público y es en la base de un debate público empobrecido, en donde pueden sembrarse y florecer las ideas del racismo, del elitismo, de la misoginia, de la homofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo, es decir, estas son posturas que tienen que florecer sobre la base, ahí coincido con la especialista a la que entrevistaste, Julio, de descontentos claros. Y hay uno, por ejemplo, que abonó mucho en el caso de todos los outsiders, pero en el caso de Milei especialmente, que tiene que ver con el desprestigio del oficio de la política, ¿no? Es decir, esa deslegitimidad que tiene el oficio del hacer política es sobre la base de la cual un outsider puede llegar. Entonces, viendo qué posibilidad tiene esto de asentar en México, híjole, la veo lejana. ¿Por qué? No solo porque los personajes que están intentando abonar, por ejemplo, agrandando o incluso fabricando escándalos para que parezca que Morena es la política desprestigiada de los corruptos de siempre, pues los personajes que promueven son personajes pues que son los corruptos, ¿no? Es decir, si viene de la estructura partidaria, pues no digamos, ¿no? Cuando Alito Moreno denuncia corrupción, si viene de la estructura del PAN con todo el cártel inmobiliario, con García Luna, o si viene de Salinas Pliego, cuya fortuna se hizo sobre la base de ese sistema priista corrupto que hizo de las subastas por los bienes públicos de la nación, pues una mochiza por todos lados, ¿no? Entonces, los elementos que están intentándonos convencer que la política apesta, pues apestan ellos mismos de suyo propio y paralelamente, si algo ha pasado, a pesar de Adán Augusto, a pesar de Ricardo Monreal, a pesar de muchos de los gobernadores y gobernadoras de la propia Morena, es que la 4T se ha redignificado el oficio de la política. Entonces, en el país no está esta cosa de que los outsiders puedan encontrar un caldo de cultivo de enojo con el oficio de la política sobre la base del cual puedan presentarse como una opción de ruptura al status quo existente. Así que, bueno, creo que es un fenómeno que todavía tendremos que entender durante mucho tiempo, ir entendiendo cómo se van configurando, pero creo que tenemos varias vacunas para prever que no tenemos un mediano plazo la preocupación inminente de que vayan a tener éxito acá. Bien, gracias, Teresa. Arturo Cano, tenemos pues varios casos en Latinoamérica que creo que merecen atención y reflexión. Las protestas en Ecuador, la derrota de la izquierda en Bolivia, el amago permanente con visos de inminencia de agresión directa contra Venezuela, el caso de Argentina, que ya Federico nos ha dado un adelanto de lo que sucede por allá.
de estos temas quieres desarrollar alguno, Arturo, poner la lupa o la mira en especial en alguno de estos casos, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina? Yo creo en Bolivia, pero voy a hacer antes un comentario sobre Venezuela, porque leo que se ha registrado ya el 8º ataque de Estados Unidos a una pequeña embarcación, ahora en aguas del Pacífico. Pues cuando uno ve esas imágenes no puede pensar más que, que todo se trata de una mentira, de un montaje de algo destinado a justificar acciones que buscan en realidad otros objetivos. En el caso de Venezuela, pues no otra cosa más que el acceso a los recursos de la nación que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. En el caso de Bolivia, pues tenemos que se ha resuelto ya la segunda vuelta electoral, se enfrentaban dos candidatos de derecha, uno por sus antecedentes, había sido vicepresidente de un dictador, pues digamos como algún día dijo el líder del MST brasileño, João Pedro Estelí, lo que es peor, ¿no? Y en ese caso lo peor era Tuto Quiroga. Pero bueno, pues ha ganado Rodrigo Paz, y leo en la reflexión que se hace a través de artículos y en las redes sociales de parte de distintos dirigentes de Bolivia, de otros países, de analistas de la realidad latinoamericana, que se argumenta, esto es la prueba de que no se puede en Bolivia sostener la opción de izquierda sin Evo Morales, ¿no? Así lo argumentan, y como prueba incluso ponen un mapa, algunos de ellos, que muestra pues cómo las zonas que tradicionalmente han tenido un respaldo electoral importante para el movimiento al socialismo, pues votaron por Rodrigo Paz, y de esta manera facilitaron su triunfo en esta segunda vuelta. Yo creo que más bien tenemos una elección contraria. No se puede, o la izquierda no puede ganar en Bolivia con Evo Morales en contra, porque ya había ganado sin Evo Morales. De hecho, un año después del golpe de Estado, Bolivia fue a elecciones, Evo Morales no estaba en Bolivia, estaba en el exilio todavía, y Luis Arce, el presidente en funciones todavía, ganó esa elección en la primera vuelta con 55% de los votos, un porcentaje similar al que ha obtenido ahora Rodrigo Paz. Tuvo Arce más de medio millón de votos por arriba de los que un año antes obtuvo Evo Morales. Bueno, pero Evo Morales, a pesar de las recomendaciones del amigo que le salvó la vida, de Manuel López Obrador, quien en su libro A mitad del camino dijo fue un error que Evo buscara la reelección, pues se empeñó en ese error pese a las recomendaciones de su amigo y prácticamente destruyó la posibilidad de una unidad de la izquierda, no hubo acuerdo posible, no respaldó siquiera a Andrónico Rodríguez, un joven, tendrá 36 años, Andrónico Rodríguez, senador. Es una hechura política de Evo Morales, ¿no? Sí. Evo decidió no, y además en mensajes recientes ha salido a decir que volverá a ser candidato, no lo ha dicho con esas expresiones, pero volveremos a salvar a Bolivia, dice. Creo que ahí es conveniente reflexionar sobre esos hechos de Bolivia, poniendo sobre la mesa dos asuntos. ¿Qué puede hacer el progresismo latinoamericano con esos hombres y mujeres fuertes, con esos líderes, con esos caudillos que tiene, que tienen demasiadas resistencias al retiro? Sí. Bien, gracias Arturo. Federico, sobre estos temas Bolivia, Perú, Venezuela, tu reflexión, tu punto de vista. Veo partido al continente, no porque en el pasado no lo hubiera estado, pero claramente me parece que Estados Unidos ha volteado a ver con mayor énfasis que en otros momentos de la historia, de su relación con Latinoamérica, al continente latinoamericano. Que su injerencismo está encendido, ¿no? Está midiendo el agua de los camotes geopolíticos con estas maniobras en el Caribe, que incluyen el asesinato, como además han empezado a denunciar tanto en Colombia como en Venezuela, de pescadores, ¿no? No solo son presuntos narcoterroristas,
hagamos énfasis siempre en entender qué significa este uso del lenguaje. Narco ya equivale a terrorista, terrorista equivale a enemigo de Estados Unidos y se lo puede exterminar sin juicio previo, sin averiguación previa, violando todo el derecho internacional. Todas esas maniobras muy amenazantes que recuerdan otros episodios, la invasión a Panamá, más lo que se le está pidiendo a los secretarios del imperio en el continente, lo que se le pide a Milei, lo que se le pide a Noboa, un Noboa que deja de subsidiar el diésel y tiene las manifestaciones que está teniendo, porque de eso se trata, ¿no? Estas políticas desreguladoras, a eso se refiere con vamos a volver a una política más pro mercado. ¿Qué significa? Pues, el mercado no es un ente abstracto que vive en una nube, son señores con un puro y una alberca y un yate. Detrás del mercado siempre están 5, 10, 100 firmas y tipos concretos de carne y hueso muy, muy poderosos. Para ellos va a jugar ahora, me parece también, Rodrigo Paz, porque lo ha confesado abiertamente en un amago ahí declarativo para moderar ímpetus que lo distinguirían de Quiroga, que era un de estos delirantes abiertos tipo Milei. Ahora, este Rodrigo Paz ha reconocido a María Corina Machado, le ha dicho a Estados Unidos que quieren estrechar los lazos, un Estados Unidos que practica un genocidio. Yo veo muy partido el continente, como veo partido el mundo, entre los que hoy denuncian la violación flagrante del derecho internacional, la implementación y la continuación de un genocidio, denuncian la farsa de un acuerdo de paz que no era otra cosa que bajar por unas horas el desprestigio creciente en que estaba cayendo Israel para que pudiera seguir perpetrando el genocidio sobre el pueblo palestino, abiertamente explicitado esto por su ministro de Seguridad Interior, Ben Gvir, es decir, las mismas declaraciones de Netanyahu, los bombardeos que estamos viendo en Gaza, de nuevo los muertos palestinos, es decir, esa farsa duró muy poco y veo un mundo que está posicionado como puede ante el deterioro creciente del derecho internacional, el avance brutal de un Estados Unidos que no tiene miramientos con algunos otros que juegan a favor directamente, que piden el injerencismo abiertamente, desde el norte hasta el sur. Lili Telles va a Fox y pide que Estados Unidos lo salve. Esta periodista colombiana que Arturo me va a salvar la memoria, porque ahorita no me acuerdo cómo se llama, que anda también... Vicky Dávila. Dávila, exactamente, gracias Tere. Que anda también con ínfulas presidenciales y que estás montando la campaña de que Petro es un narcoterrorista. Hay un sector de las sociedades nuestras que deciden comprar este tipo de propaganda tan burda que uno se ríe cuando la escucha y sin embargo cuando ves el resultado electoral en algunas latitudes dices, pues no era para reírse, se lo compraron y se lo creyeron. Veo complicada la época, Julio, con la pregunta que siempre dejo flotando en el aire, porque ¿qué tanto se va a incrementar esto? ¿Hemos llegado al final? ¿Hemos topado con la agresión de los Estados Unidos o apenas estamos en los prolegómenos de esa agresión? Yo me pregunto, ¿cuánto falta para que Trump, Marco Rubio o alguno de estos cuates diga que Claudia Sheinbaum es una narcoterrorista? ¿Lo vamos a ver? Probablemente lo veamos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, entonces urge ante esa agresión una coordinación que no estoy viendo, que se ve en expresiones solidarias como el líder del MST en Brasil diciendo que si tocan a Venezuela, Brasil sale a ayudar, las mismas declaraciones de Petro, que a pesar de sus diferencias con Maduro ha dicho no voy a prestar mi territorio para una invasión estadounidense a Venezuela. Se ve tibiamente, pero no hay una coordinación concreta. Y lo que preocupa es que quizás no estamos demasiado adormecidos y si viene el zarpazo, ¿qué vamos a hacer? Sí. Gracias, Federico. Teresa, pues yo solo transfiero la pregunta porque creo que es válida y te pido tu reflexión sobre ella. Si viene el zarpazo de Milei contra la presidenta Sheinbaum y algún tipo de agresión contra mexicanos en este estilo de exterminio, de asesinato que está practicando en el Caribe el gobierno de Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Teresa. Creo que lo decías muy bien en tu columna, Julio. Se está agotando el tiempo de la cabeza fría en tanto el impune genocida acerca su mirada hacia y su blanco hacia América Latina, ¿no? Nos va a quedar muy difícil esta firmeza amable si estamos frente a un evento de incursión militar que por
que se vea todavía no inminente. El tan solo hecho de que se esté amagando ya genera una situación política insostenible frente a la cual deberíamos actuar. Y creo además que ahora que lo decía Federico en términos de que en América Latina hay que ver si ya topamos con pared, cómo actuar en bloque. Yo creo que es muy importante que lo que está sucediendo allí y en donde la derecha pudo regresar, generando además todo el dolor social y el estrés social que eso genera por el retroceso de derechos y la pobreza y el sufrimiento cotidiano, pero habría que ver con ojo muy autocrítico qué ha pasado en esos lugares en donde la ultraderecha ha regresado, porque además el asedio norteamericano no solo es un asedio directo, sino que es un asedio que interviene por la vía de la agitación de las ultraderechas locales, les da fuerza para regresar. En México, por ejemplo, el único herramienta política les ha venido de lo del narcogobierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Estados Unidos también interviene por la vía del fortalecimiento de las derechas y de las reacciones locales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que no nos durmamos en los laureles y que veamos en este conjunto de experiencias qué podemos aprender. Y lo pienso para México, pero también lo pienso para Venezuela, ¿no? Es decir, qué tanto Venezuela puede hacer un corte de caja de evaluación de su propio proceso al que denominan revolución bolivariana. Preparando los temas para hoy, yo pensaba como está muy así como esbozado, pero creo que hay como 4 grandes criterios con los cuales vernos en el espejo. Las experiencias progresistas nos podemos ver en el espejo de Bolivia, de Ecuador o de Argentina, que son experiencias dolorosas de restauración neoliberal y de derecha cada vez más recalcitrante, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ver con qué tan capaces fueron o son los gobiernos progresistas para garantizar un bienestar económico a las mayorías, ¿no? De eso en parte depende la posibilidad de rearticulación de la derecha. Por otro, tiene que ver con el relevo de liderazgos, ¿no? Qué tan bien se están planteando los mecanismos de relevo de liderazgos, dejando atrás estas megalomanías que hacen que algunos perfiles se consideren absolutamente imprescindibles. En tercer lugar, ¿qué tanto ha afectado esta dinámica de desmovilización implicada en devenir gobierno, ¿no? Y por último, ¿cuál es la salud de la democracia en cada uno de los países en donde impera un gobierno progresista? ¿Por qué creo que sirven estos 4 criterios? Porque, por ejemplo, si pensamos en el terreno de la Argentina, pues el modelo económico no garantizó bienestar social y sobre esa base se coló Milei, ¿no? Entonces ahí tache. No hubo un buen relevo de liderazgos después de los Kirchner y pues ahí tache, y por esa grieta también se filtró. La dinámica movilización-desmovilización se mantuvo más o menos virtuosa, lo que está dando, por ejemplo, capacidad de respuesta al peronismo ahorita, movilizatorio respecto a las políticas agresivas de Milei. Y esta idea de la salud democrática no solo tiene que ver con lo que pasa en las elecciones y en las urnas, sino como, por ejemplo, cómo se recibe la crítica desde la izquierda a los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, creo que estos son criterios que nos ayudan como a pensar. Vámonos al caso de Venezuela, pues el primero tampoco se ha garantizado, por supuesto que también por el bloqueo, pero también por importantes concesiones del proyecto de la revolución bolivariana. El relevo de liderazgos, pues con muy largos periodos, pero parece que fue más o menos orgánico el relevo de liderazgo de Chávez a Maduro. Hay una virtuosa dinámica de movilización que mantiene la capacidad de respuesta incluso frente al asedio, pero la salud del debate democrático en Venezuela es muy precaria y en eso lo podemos ver no tanto en que si las actas electorales, sino sobre todo en cuál es la manera de recibir la crítica desde la izquierda, desde los movimientos democráticos, etcétera. Pensemos en México, y ya con esto me callo. En México se ha logrado un modelo económico muy pactado con las burguesías nacionales, pero un modelo económico que garantiza bienestar social y eso nos blinda de la rearticulación de la derecha. Hasta ahorita tenemos un muy virtuoso y orgánico relevo de liderazgos, pero el 2030 nos está
soplando y respirando en la nuca, y ahí tenemos que ver si nos vamos a bolivianizar, ¿no? En términos de que eso meta un dique al proyecto de continuidad de la 4T. La dinámica movilización-desmovilización no es muy virtuosa, no tenemos un ánimo de que la dinámica desmovilizante del devenir gobierno sea como atemperada desde la voluntad del Instituto Político Morena, por ejemplo, de seguir manteniendo mecanismos organizativos y movilizatorios de base. Y por último, pues la salud democrática, si bien se blinda con algunos mecanismos al interior del partido, pues no la vemos muy bien si vemos pues la reacción que se tiene desde el gobierno o desde los sectores que más convencidamente lo apoyan a la crítica que les viene desde la izquierda. Entonces creo que debemos ir pensando como en los criterios de hacer cortes de caja que intenten blindar los procesos progresistas de manera local, y uno de ellos, y con esto termino, sí tiene que ver con nuestra capacidad de articularnos regionalmente como un terreno que le está disputando a la derecha internacionalmente su capacidad de avance. Bien, Teresa, pues les agradezco a los tres esta gran disposición y generosidad de compartir estos análisis sobre los temas importantes de estas horas. Vamos a la sección del postrecito. Arturo Cano, lo que quieras decir, incluso invitar a verte bailar danzón, lo que tú desees, Arturo. Amargo postrecito michoacano, Julio, el asesinato del líder y vocero de los productores de limón, Bernardo Bravo, en Apatzingán nos recuerda que desde que Felipe Calderón lanzó aquella operación conocida como el Michoacanazo, pues esa entidad no ha descansado en medio de una guerra de grupos, de una disputa. En 2014, Felipe Calderón envió allá a Alfredo Castillo, a quien en la entidad se conoció como el zar de la el enviado, el virrey Castillo, le decían en Michoacán. Entre las cosas que el virrey Castillo hizo fue integrar un grupo de élite con 250 autodefensas que eran de los más bragados, de los mejores para el manejo de las armas, y que le ofrecieron que capturarían, saber dónde estaban la Tuta y el Nazario Moreno, el Chayo, y que lo capturarían. Hace unos meses, en junio pasado, fue asesinada junto con su esposo la alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, también en esa zona, y en ese atentado resultó herida un personaje, Emilcia Rue, una persona de nacionalidad cubana que era una estrecha colaboradora de Castillo y que era la encargada nada más y nada menos de dar el visto bueno a los que integraban la fuerza rural o esas autodefensas y ese grupo de élite. Hoy que asesinan al líder Bravo de los limoneros, estoy viendo este libro que escribió la señora Arrue, que se llama Vamos Topando, donde cuenta su experiencia en Michoacán y habla de unos de los que ahora las autoridades están señalando como asesinos de este líder de los limoneros. Habla de el grupo de los Viagras, ¿no? El Gordo Viagra, sus hermanos, 52 integrantes aportaron a ese grupo especial llamado G254, 27 con toxicomanía, dice su informe, 33 con nexos con el crimen organizado, 8 con antecedentes penales en Estados Unidos. Los datos que ella, como funcionaria de todas las confianzas de Alfredo Castillo, recopiló en aquel momento. Y esos son los que siguen actuando en la Tierra Caliente y que mantienen bajo terror a los productores de limón de aquella entidad. Pues sí, un postrecito amargo, pero necesario, Arturo. Gracias, Federico. Postrecito. Una muy breve reflexión sobre las próximas elecciones en la Argentina. No estoy de acuerdo, disputo la idea que maneja propagandísticamente el peronismo de que estarían en aquella sociedad ante un balotaje. No es un balotaje donde se dirime Milei contra el kirchnerismo, no, para nada. Hay otras fuerzas que representan cordura y consecuencia política. Hablo del Frente de Izquierda Unidad, donde su candidata Miriam Bregman ha sido la única, y los representantes de esta fuerza política, los únicos que no estuvieron de acuerdo con Milei en nada, que no le cedieron un solo espacio
al autócrata, que no se dieron pensando que iba a hacer bien las cosas ni un solo milímetro en el Congreso. Entonces creo que el peronismo necesita todavía un proceso de autocrítica al que no ha entrado, que necesita todavía alguna lección por parte del electorado, y yo espero que en esas elecciones algunas personas puedan reflexionar en este sentido de otorgarle su voto a la izquierda en la Argentina, a la izquierda no peronista. Ese voto no se le descuenta al peronismo directamente, o sea, no quiere decir, juega a favor de descontarle a la fuerza política de Milei, tanto como si se votara por el peronismo. Y yo creo que sería una lección muy importante para un peronismo-kirchnerismo que aún tiene inercias de soberbia. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito para cerrar esta extraordinaria y agradecible mesa. Teresa, por favor. Muy breve, pedirnos a todos que estemos atentos a lo que ocurre en la UNAM, un conjunto de más de 700 profesores y profesoras y universitarios en general. Al corte de ayer suscribimos un documento que responde a esta narrativa que están intentando instalar importantes representantes de la élite burocrática y académica de la universidad, en términos de que la universidad estaría bajo un asedio, ¿no? Una tesis sospechosista que confunde todas las problemáticas que están sucediendo en la UNAM, las plantea sin distinción analítica alguna, con muy poco cuidado analítico, y siempre sobre la doble tesis de la descalificación y criminalización de la legítima protesta estudiantil, a quienes dicen grupúsculo infiltrado, etcétera, etcétera, desconociendo por completo cualquier posibilidad de la legitimidad de sus demandas y atacándolos como agentes externos. Y por otro lado, diciendo que hay un asedio, quién sabe de dónde viene, ante el cual hay que responder. Ante esto, un número importante de académicos, profesores, estudiantes, trabajadores, estamos contestando que la única solución posible a los muy importantes problemas que tiene la UNAM y que en parte han sido causados por estos que ahora se asustan de un terrible asedio, la única solución vendrá de la comunidad universitaria, y que no vamos a permitir que la derecha nacional se atrinchere en la universidad como un espacio de golpeteo político, y la solución pues vendrá de nosotros y nosotras y nosotros. Y ya, nada más. Muy bien, gracias por dar a conocer también ese hecho, gracias a los tres, gracias. Siempre me felicito de tener la posibilidad de contar con la inteligencia, la información y el compromiso intelectual de ustedes tres, y como de las mesas en general que tenemos, pero hoy lo reitero. Gracias, Arturo, gracias, Federico, Teresa, gracias. Gracias, Julio, abrazos, y recordemos que un plato de hot cakes recorre el mundo. Ya lo veremos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta pronto.